El día de hoy voy a tocar un tema un poco fuera de lo que es el mundo del fútbol, pero en las redes sociales me estuvo inundando esta noticia. Unos 40.000 migrantes colapsan la frontera entre Marruecos y España. Primero que nada tenemos que saber dónde queda Ceuta. En este caso vemos que Marruecos y España son países vecinos. España pertenece a Europa, Marruecos está ubicado en el norte de África y los divide el estrecho de Gibraltar. El lugar en donde saltó la noticia se ubica acá en Ceuta. Ceuta está ubicado en el continente africano y tal como dice acá, Ceuta es una ciudad autónoma perteneciente a España, ubicada en la costa norte del continente africano, justo frente a la península ibérica y a grillas del estrecho de Gibraltar. Ahí podemos decir que es mucho más lógico que de entre 40.000 a 50.000 inmigrantes, que visto a primera vista quizás no son legales, porque vemos que están cruzando un mar, están cruzando un río, en los videos y en las imágenes que se están viralizando en el internet. Podemos deducir que esa gente ingresó a un territorio ajeno al suyo, a otro tipo de constitución, a otro tipo de cultura se podría decir, a otro tipo de idioma, sin el registro sanitario, sin el registro pertinente que se necesita de un país a la hora de recibir a extranjeros. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros acá, paraguayos, cruzamos la frontera con Argentina, cruzamos el puente, mínimamente nos piden nuestra cédula. Recuerdo que antes por el tema del recuerdo que sí nos pedía nuestra tableta de vacunaciones, por eso lo nombré. Pero, ¿por qué si Ceuta está ubicado en África, pertenece a España, no tendría que pertenecer a Marruecos? Y acá es donde entran los términos enclave, exclave, semi-enclave y semi-exclave. Me tomé el tiempo de investigar un poco acerca de este tema y dice, un territorio separado de su país principal pero que tiene salida al mar, como Alaska o Ceuta, se llama semi-exclave. La diferencia clave entre estos conceptos depende de si el territorio está rodeado por tierra por uno o varios países, o si tiene contacto con el mar. Cuando un territorio es enclave, tenemos ejemplos como Ciudad del Vaticano, que está dentro de Italia, vamos a decirle, a Lesoto, que es un país que está literalmente en el medio de Sudáfrica, que creo que muchos vamos a recordar de las propagandas que se hacían del Mundial 2010. En el caso de exclave, tenemos a Kaliningrado, que es una región que pertenece a Rusia, pero está separada de ella y se encuentra ubicada entre Polonia y Lituania. Y en el caso de semi-enclave, semi-exclave, es un territorio separado del país principal que está rodeado por tierra por un país extranjero, pero que además tiene costa o salida al mar. Un ejemplo clarísimo es el de Alaska, que si vemos el mapa mundi está ubicado al oeste de Canadá, al noroeste de Estados Unidos. Y justamente el caso de Ceuta y Melilla, que son ciudades que pertenecen a España en el norte de África, rodeadas por tierra por Marruecos, pero con salida al mar Mediterráneo. Y seguramente me van a preguntar, pero ¿por qué si está en el continente africano pertenece a España? Y personalmente no sabría decirte, seguramente se dio a base de un suceso histórico en un momento de la historia del país, tal así como lo que pasó entre España y Sudamérica cuando los españoles vinieron a instalar colonias por este lado, después de la venida de Cristóbal Colón al continente. Porque creo que es de conocimiento general de que nosotros fuimos colonia españolas en su momento. Por eso hablamos el idioma español y que un par de siglos después cada país realizó su golpe independentista. En el caso de Paraguay fue en 1811, pero en el caso de Ceuta, por más que esté en el continente africano, sigue perteneciendo a la corona española. Como dije, yo no estoy preparado para agarrar y dar un dictamen acerca de esta problemática. Tenemos que ser un poco empáticos, creería yo, querer pensar bien de que esa gente sí quiere agarrar, quiere progresar, quiere salir adelante, pero asimismo también va a haber gente malintencionada, y cuando hay gente malintencionada entre gente que en realidad quiere salir para adelante, entonces yo pienso que se les quiere incluir todos en la misma bolsa. Es justamente por eso que se hace en el registro de visas, el registro de pasaportes, para que se permita la entrada y salida del país de gente que no es pueblerina de ese territorio. Nosotros personalmente no sabemos qué tipo de intenciones tiene esa gente. Siempre queremos pensar lo mejor, que son gente que quiere salir adelante, pero lastimosamente y hablando de manera cruda,
siempre lo malo prevalece o es mayor que lo bueno. Por eso siempre encontramos pocas personas que en realidad valen la pena. Por eso también decimos que los verdaderos amigos podemos contar con la mano de los dedos. Y lo mismo aplica en esto. Nosotros podemos reírnos, podemos hacer chistes, todo lo que quieran acerca de que los franceses son todos de X lugar. Pero tenemos que saber que por lo menos sus antepasados, o por lo menos la familia de esos jugadores, salieron del país en donde residían a buscar nuevas oportunidades. Se fueron a hacer el bien en ese territorio. Si era gente que vandalizaba, si era gente que hacía el mal en un lugar que no es suyo, esa pobre gente ni siquiera iba a poder inscribir a su hijo en una academia de fútbol, ni siquiera poder agarrar, comprar una casa, tener beneficios por estar residiendo en el país, etcétera, etcétera. Como dije, no soy una persona experta en el tema, pero me parece que es importante hablar y tomar conocimiento de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces podemos decir que la gente que migró a España en realidad migró a un territorio perteneciente a España ubicado en el continente africano. Podemos decir que no cruzó el estrecho de Gibraltar, que es el mar que conecta entre España y Marruecos. Así que muchas personas que estaban tildando de que España se iba a llenar de extranjeros indocumentados y que se va a crear un caos, a primera instancia no va a ser así. Yo personalmente no me considero apto para opinar directamente acerca de este tipo de problemáticas, pero sí me parece importante visualizar y analizar e inclusive comparar en el contexto en el que estamos nosotros. Creo que es de público conocimiento saber que Sudamérica es el continente donde los países de primer mundo vienen a refugiarse para venir a iniciar una nueva vida. Tenemos como ejemplo de nosotros que justamente se hizo promoción a que vengan gente extranjera al Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza y también después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando el mapa geopolítico de Europa se estaba yendo a la... Y ahí nosotros podemos estar orgullosos de decir que somos un pueblo trabajador, que nuestra cultura nos impulsa a querer salir adelante. Obviamente hay muchísimas falencias que pasan en nuestro país, pero que está fuera de nuestro control. Y que gracias a Dios tenemos la insignia de ser un país solidario con el prójimo. Independientemente de que después del Mundial agarró y se diga que Paraguay es un país racista por un simple tema de Mbappé con una legisladora de nuestro país y se nos tilde como la peor basura del mundo. Nosotros que convivimos el día a día sabemos que en comparación a otra gente somos muchísimo más gente que ellos. No sé si me explico.